Mati, vos tenés ahí. Paso a presentar. No sé si podré compartir la pantalla. A ver. Bien, mientras Sí, ustedes van haciendo eso, yo los voy presentando, así todos saben quiénes son y estamos todos en sintonía. Hoy tenemos a 4 licenciados en psicología que se unen para un temón. Tienen amplia formación, me han pasado sus currículums y son unos currículums divinos, pero recopilé un poco lo que tenía que ver con la información que nos resulta útil para esta charla, porque terapia y juego es verdaderamente 2 de la tarde del sábado lo que necesitamos. Así que Matías Ancelone, especialista en psicoterapias cognitivo-conductuales, su trabajo final fue sobre habilidades sociales y juegos de rol de mesa. De manera que es una cosa fantástica que lo tengamos para que nos cuente algunas cositas sobre esta apreciación, ¿no? De la terapia y el juego. Además, es coordinador del Seminario de Inteligencia Artificial y Herramientas Tecnológicas en la Facultad de Psicología de la UNR y es un gran Dungeon Master, es el responsable de que yo juegue rol. Así que gracias por eso. Luz Milagro Cofanelli, especialistas en psicoterapia contextuales comportamentales. También una amplitud y un recorrido muy interesante porque está haciendo posgrado en clínica con adultos mayores y también con niños y adolescentes. O sea que me parece que eso era muy interesante para contarles en relación a que se maneja en todos estos espacios específicos para pensar a las personas desde cada una de sus etapas vitales. Y tiene una amplia formación y trabajo en el área educativa, cosa que también nos importa mucho para lo que venimos a compartir hoy. Bueno, licenciada Soledad Esteves es nuestra MAL, nuestra Member Darsh del capítulo argentino. Su amplia y variada formación, la verdad que tienen que leer el currículum porque es tremenda. Me interesa mucho contarles que es diplomada en juegos de mesa. ¿Ustedes conocen a alguien diplomado en juegos de mesa? Bueno, Solcito. Y además en juego, educación y cultura. Todo esto también lleva a que nosotros la conocemos un montón, pero les cuento que ella trabaja con talleres de la memoria con personas mayores, trabaja con colonia de vacaciones, trabaja con niños, trabaja con adultos, ha presentado un póster fabuloso en la última conferencia en Argentina sobre su trabajo con juego y personas mayores que nos ha conmovido profundamente y creo que fue el puntapié para que hoy también estemos hablando de esto. Y es miembro del Encuentro Nacional de Juegos y fundadora, te puse de Ludix, porque me parece que sos como la piedra sí, sí, fundacional de Ludix. sí, sí. Bien, y no última, simplemente por orden alfabético, fue Romina Yusen. Es especialista en neuropsicología, chicos. O sea, tenemos un equipo para que acá se arme una tremenda. Ok, ok, Perteneciente en curso, te aclaro. Bien, bueno, pero no importa, estás ahí en el proceso de. Perteneciente al Comité de Bioética de Fundación Huésped y al Comité de Bioética de la Fundación Instituto del Eluar de manera voluntaria, que eso es lo que siempre valoramos un montón aquí. Todos los trabajos voluntarios tienen que ser lo primero en el CV y, bueno, y poder compartirlo con los demás. Dentro de los muchos cursos y variados que hay en su CV, me gustaría contarles, y acá Solcito me va a retar, porque voy a usar palabras en inglés, me impactó un curso que es Dinámicas Gamificadas con Playful Thinking. Me pareció como fabuloso. No lo dije en español, Sosito. Bueno, bienvenidos, un gustazo Pasa enorme que nada. esté esta mesa y no hablo más, así no perdemos el tiempo conmigo. Gracias, Bueno, gracias, Mai. gracias, muchas gracias, Mai, por la Gracias. Sí. presentación. Una Paso, genia. paso por acá a compartir pantalla. Dale. Queda el control remoto en voz. Ok, perfecto. Bárbaro. A ver, espérame a ver si esto funciona, que es nuevo para mí. A ver. Sí, señor o no, señor. A ver. Che, no estaría funcionando. Ah, sí. Ah, no. Genial. Bárbaro. Se ve Buenísimo. ver, se ve, sí, sí. ¿Se ve bien? Bueno, espectacular. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, escuchando y viniendo a participar hoy. Bueno, les cuento que con Romina y con Luz hace tiempo nos venimos juntando para ver estas cuestiones del juego y la terapia. Así que bueno, una de las ideas que se nos ocurrió empezar es hacer un poquitito de historia. El juego es mucho más profundo de lo que sabemos, ¿sí? O sea, o de lo conocido. Entonces se nos ocurrió, bueno, empezar por ahí. Bien, vamos a arrancar. A ver, ahí está. Bien.
Los 4 momentos que elegimos fue la antigüedad clásica, Platón y Aristóteles, la Edad Media, el siglo XIX y 1938, no sé por qué dice 39, Homo Ludens. Bien. Bueno, aquí les quiero contar un poquito. Platón habló ampliamente sobre el tema del juego en las leyes. Él va a concebir el juego como una actividad formativa y educativa. Él lo va a llamar como una mímesis, como una especie de entrenamiento. Él va a decir que el juego en los niños va a ser muy importante para poder luego tener una vida cívica, ¿sí? Una vida en sociedad. Entonces, él lo que va a decir es que lo que va a hacer el juego es que las reglas, ¿sí? del juego va a ser que reemplacen a las reglas de los niños que, bueno, quieren hacer algo distinto, ¿sí? O sea, como que el juego va a ser ese formador, como una especie de adiestramiento. Él no va a concebir lo que es la imaginación y la creatividad, ¿sí? en la niñez. Bueno, y para los adultos va a tener que ver con los Juegos Olímpicos, donde va a intervenir lo que es la competencia, el honor, la ética, ¿sí? Medir fuerzas, ¿sí? Él lo va a alojar ahí al juego. Mientras que Aristóteles, Aristóteles va a ser una lectura un poquito distinta. Si bien va a coincidir con Platón en relación a la niñez, él va a decir que el juego en los niños se va a relacionar más con como una actividad, como algo activo, mientras que en los adultos va a ser algo del tipo contemplativo, ¿sí? Más en relación hacia el ocio, ¿no? Que para él va a tener que ver con el camino a la felicidad, ¿sí? A la cooperación, em, a la imaginería. Ahí Aristóteles va a mencionar también otra cuestión en lo que tiene que ver con los adultos. Él va a decir que el juego es un momento donde todo se suspende, ¿sí? Se interrumpe el orden que rige la vida, ¿sí? Para poder jugar. Se rompe lo que es la lógica amo-esclavo. Por ejemplo, aquí vemos una imagen, es un papiro de Egipto, donde están jugando a uno de los primeros juegos de mesa descubiertos, que se llama el Senet, donde acá vemos un león y un antílope que están jugando, ¿no? Em, es un poco esto, ¿no? Es la metáfora de el mundo como rige queda afuera, ¿no? Es como que la lógica, el león perseguiría al antílope y el antílope estaría huyendo, pero el juego va a hacer que todo eso quede suspendido. Hay una comunicación, un camino de comunicación que se abre. Sí, bien. Luego vamos a tener en la Edad Media, ¿no? La Edad Media es importante porque en este momento los adultos son los que realmente juegan, ¿sí? Donde van a ver acá dos imágenes, los nobles van a jugar más a lo que son juegos de tableros, ¿sí? Que implica, bueno, tener un espacio, tener una mesa, ¿sí? Y el pueblo va a jugar más a lo que tiene que ver con los dados, los naipes, ahí están esa imagen, por ejemplo, de las personas juntas, jugando en espacios más reducidos. A ver si acá avanza. Ay, no, se me fue. Perdón, ¿eh? Yo con esto no me llevo muy bien. Pero No, bueno, ahí ahí va. está. Bien, bien. Em, bueno, y se escribió mucho en la Edad Media sobre los juegos. Va a estar Alfonso X, un rey llamado Alfonso el Sabio, donde va a escribir un libro que se llama Ajedrez, Dados y Tablas, donde se va a clasificar los juegos de acuerdo a tres actitudes filosóficas.
la aventura, el seso y la cordura. Luego se van a escribir otros libros, uno que se llama Remedio de Jugadores, donde los juegos van a estar clasificados en relación a espirituales, que van a ser de finalidad sana, como el teatro y la danza, los humanos, que van a tener que ver con ejercitar y probar fuerzas, como el ajedrez, y los diabólicos, que van a ser disgregadores sociales, que van a ser los dados y los naipes, ¿sí? Acá va a haber como una especie de condena al juego, ¿sí? Sobre todo al juego que tiene que ver con el azar, porque de alguna manera rompe esta lógica de sacrificio y donde el rico se puede volver pobre y el pobre se puede volver rico, ¿no? Entonces es fuertemente condenado y lo que podemos decir es que luego de la Edad Media empieza a aparecer lo que sería el juego bueno y el juego malo. Sí estaba habilitado esta subversión, esta visión más de subversión del juego en los carnavales, por ejemplo. Ahí sí estaba habilitado subvertir los roles. Bien. Ese, por ejemplo, acá hay una imagen del libro, ¿no? De este libro que fue editado, donde hay un rey y hay como tres tableros, tres personas que lo están yendo a ver. Bien. Luego tenemos el siglo XIX, mediados y fines del siglo XIX. Bueno, en el siglo XIX el juego se profesionaliza. Aparece la lotería y aparece el casino. El casino de Mar del Plata se inaugura en 1889. Entonces acá empieza a aparecer una lógica más de consumo, porque en la Edad Media ustedes tengan en cuenta que la mitad de los días del año eran festivos, ¿no? Entonces las personas se juntaban mucho a jugar, a estar, ¿sí? A compartir. Acá, a mediados del siglo XIX, bueno, se inauguran los casinos y el juego empieza a quedar más de la mano, sobre todo en la adultez, del lado del consumo, ¿sí? Em, y ya el jugar por jugar en los adultos queda relegado. Imagínense, ay, ahí está. A fines de siglo, las ciudades eran así, con tranvías, con un montón de materias primas, con gente, con mucha gente dando vueltas, trabajando. En ese momento, bueno, las niñas también trabajaban, ¿no? Ustedes piensen que estamos todavía no están consagrados los derechos del niño, que va a ser a partir de los años 50, pero en 1920 recién empiezan a hablar de algo de esto. Entonces hay una reformadora social que se llama Jane Addams que observa que, bueno, los niños estaban como, bueno, primero eran mano de obra barata, no había lugar, imagínense una ciudad así, atestada de personas, yendo a las fábricas. Entonces ella va a observar y va a hablar de algo que se llama insensibilidad estética. Ella va a decir que las niñas están como viviendo en la monotonía, el ruido y la pobreza. Y ella va a rescatar fuertemente el juego porque va a decir que el juego los conecta con la cultura, con la belleza, con la creatividad. Entonces, bueno, va a inaugurar algo que se llama Hull House en Chicago. Y entonces en este momento el juego va a estar más relacionado, fuertemente relacionado a las niñas. ¿Sí? Bien. Luego, 1938, Johan Huizinga, un holandés, escribe Homo Ludens. ¿Sí? Y este es un libro fundante, ¿no? Porque él lo que va a plantear es que el juego es fundamento de la cultura, no solo es entretenimiento. Él lo que va a decir es que todas las formas humanas, como el derecho, el arte, la ciencia, la guerra, todos tienen un componente lúdico.
él va a rescatar la seriedad del juego, ¿sí? Va a decir que, bueno, el juego tiene reglas, genera sentido, estructura la vida social. El mensaje va a ser que el hombre, antes de ser Homo sapiens, el hombre que piensa, y antes de ser Homo faber, el hombre que hace, es Homo ludens, es creador de cultura a través del juego. Entonces, bueno, esto va a ser hincapié que no es solamente un mero pasatiempo, sino es un elemento esencial en la construcción de la cultura humana. Huizinga va a identificar algunos rasgos del juego que luego van a ser base para la teoría del juego. Él lo que va a decir es que es voluntario, nadie nos puede obligar a jugar, que ocurre en un tiempo y en un espacio delimitado, tiene reglas propias que crean un orden temporal diferente al cotidiano y tiene sentido en sí mismo, es autotélico. También va a hablar del círculo mágico, ¿no? Él va a decir que cuando jugamos hay algo, hay un espacio que se abre, ¿sí? Entre lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, una persona en el mundo real tiene, bueno, determinados pensamientos, emociones, eh, cuestiones, ¿sí? Y entra a ese mundo mágico, a ese círculo donde va a obtener la posibilidad de conectarse con la fantasía, ¿sí? Con el desafío, con la narrativa. Cuando sale de ese círculo, bueno, va a tener experiencias significativas, como que el juego no va a ser algo indemne, ¿no? O sea, como que va a haber un elemento transformador ahí. Entonces, nosotros pensamos el juego, ¿no? Como, bueno, como ven esto, ¿no? El juego a lo largo de la historia estuvo presente cumpliendo distintas funciones, ¿no? A partir de la manera de abordarlos. Cada uno los fue como poniendo en distintos lugares, ¿no? En la historia. Entonces, nosotros lo que observamos es que el juego es un microcontexto, es una construcción verbal donde se generan nuevos patrones de conducta. Entonces, el juego y la clínica contextual, ¿no? ¿Qué tiene que ver, no? Nosotros observamos que hay 8 características que están presentes tanto de un lado como del otro, ¿no? O sea, tanto desde el juego como del espacio terapéutico. Estos 8 momentos, estas 8 características son momento presente, confianza y seguridad, emociones, distancia, flexibilidad, importancia del cómo y el objetivo, acción y aprendizaje experiencial. Bien. Entonces, en cuanto al momento presente, bueno, el juego es muy importante. El juego, a ver, momento presente, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos jugando de verdad, estamos ahí. Hay algo del futuro y del pasado que desaparecen. Estamos metidos en eso que estamos haciendo. ¿Sí? Cualquier juego de atención, por ejemplo, lo podemos experimentar. Confianza y seguridad. Para nuestro ámbito terapéutico son dos condiciones fundamentales si queremos que el consultante se abra y poder trabajar. Y en el juego también es muy importante la confianza y la seguridad. Donde hay un miedo extremo no hay juego. Hay algo que se detiene, ¿sí? Donde el ambiente es inseguro también no hay juego. Sobre todo en los juegos que tienen que ver con la narrativa o juegos que tienen que ver con lo corporal, ¿sí? Después las emociones. Bueno, como dijimos, son como microcontextos los juegos y podemos desplegar distintos tipos de emociones. De acuerdo a los juegos, hay juegos cooperativos, de enfrentamiento directo, indirecto, bueno, muchísimos tipos, ¿no? Como el ajedrez, las trivias, las pistas cruzadas, Catán, ¿sí? Y cada uno podemos notar diversas emociones. Después del concepto de distancia. O sea, en el juego el jugador se sumerge en un mundo separado de la realidad gracias a la distancia que le otorga saber que esto es un juego. ¿Sí?
En el ámbito clínico se trabaja el concepto de distancia, tanto en difusión como en toma de perspectiva, para reconocer que son eventos mentales y no definiciones sobre el ser. A ver, el concepto de distancia es esto, ¿no? Es como, ahí hay como un logo de un engranaje, ¿no? Como que si yo estoy muy metida, ¿no? En el juego todo el tiempo, hay algo que se empieza a detener, ¿no? Como que tiene que ver con la realidad. Pero si yo estoy muy lejos, tampoco me puedo poner en situación juego. Entonces, esto como que tiene que haber una distancia óptima. Después, el concepto de flexibilidad. El juego nos invita a poder explorar otras miradas y otros significados, sobre todo en los juegos de simulación o de palabras, por ejemplo, los juegos teatrales, los juegos de rol. Después el cómo y el objetivo, ¿no? El juego tiene reglas, pero esas reglas, lo que podemos decir es que restringen los medios eficaces disponibles. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, pensemos en el fútbol, ¿sí? Em, es importante que la pelota entre en el arco del oponente. Podemos decir que ese es el objetivo, pero no de cualquier manera. O sea, es importante el objetivo, pero también es importante el cómo. Tal vez una manera eficaz sería agarrar la pelota con la mano y meterla en el arco, pero ahí no sería fútbol. ¿Sí? Y un poco esto lo relacionamos con el espacio terapéutico, ¿no? Nosotros tenemos objetivos, ¿sí? Pero nuestro objetivo no es darle al paciente una clase de cómo son los 6 procesos del Hexaflex, sino acompañarlo a que lo viva en su experiencia y que desde su experiencia en nuestro consultorio genere nuevos patrones de conducta para que lo replique en su vida. O sea, es importante el cómo, ¿sí? Después la acción, ¿sí? El juego es acción. El juego nos invita todo el tiempo a hacer. Para que haya juego nosotros tenemos que hacer algo, ¿sí? Con nuestras manos o nuestros pies, digamos. Estamos como ahí, ¿no? En acción. Después el aprendizaje experiencial. Em, El juego, digamos, el conocimiento, ¿no? El aprendizaje de cuando nosotros estamos en situación aprendiendo un juego, quienes hayan experimentado cuando nos explican un juego, a veces tenemos la sensación de que no entendemos nada. Pero de pronto cuando lo empezamos a jugar, como que algo se conecta, ¿sí? Bueno, y en terapia también sucede, por eso son tan valiosas las metáforas y los ejercicios experienciales. Sí, bien. Em, Eso por un lado. Por otro lado, observamos que cuando jugamos están presentes 3 niveles. El nivel 1 sería como el nivel concreto, ¿no? Donde están las reglas, está el play world y la playformance. El play world es el mundo del juego. En general, los juegos están como ambientados en un lugar, ¿sí? Tienen como una historia. Las reglas es el cómo se juega y la playformance es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Con las manos, con los pies, ¿sí? Como, bueno, de qué manera se va a llevar a cabo el juego. Después está el segundo nivel, que es cognitivo y de habilidades sociales, donde podemos decir que hay como, ahí utilizamos como las herramientas de entrenamiento, ¿no? En el juego estamos entrenándonos cognitivamente, con el pensamiento, la memoria, el lenguaje, ¿sí? Y después hay un tercer nivel, que es el nivel de los aprendizajes emergentes. ¿Qué son los aprendizajes emergentes? Son aprendizajes que no están en las reglas ni en los objetivos del juego, pero surgen en la experiencia de jugar. Por ejemplo, tolerar la frustración de perder, aprender a sostener la espera, animarse a tomar riesgos, poder experimentar miedo y ansiedad sin evitación, descubrir nuevas formas de vincularse. Bueno.
Y hasta aquí llegué yo. Ahora le doy el paso a Luz, que nos va a seguir contando de juego y terapia. Bien, gracias Sol por este hermoso recorrido por un poco la historia del juego. A partir de todo este recorrido que hemos observado, un poco la invitación nuestra fue volver hacia, perdón, hacia un poco el conductismo, ¿no? Volver un poco a las bases, poder tratar de hacer un acercamiento a cómo podríamos pensar el juego desde el análisis de la conducta. Entonces, a partir de eso nos invitamos a hacer una lectura skinneriana sobre el jugar y nos empezamos a preguntar también, ¿habrá hablado Skinner del juego? ¿Lo habrá conceptualizado? ¿Qué nos puede regalar esas lecturas que podamos traer a esta perspectiva del juego? Entonces, a partir de ahí comenzamos con algunas de sus preguntas más fundantes, ¿no? ¿Por qué los organismos hacen lo que hacen, que mantiene o debilita una conducta? Y cómo una práctica individual puede transformarse en una práctica cultural. A partir de esto empezamos a leer algunos libros y a hacer un poco algún recorrido sobre qué podíamos extraer de los materiales que Skinner había escrito. Hicimos una selección y más o menos también quería contarles que a partir de esta selección acá hay algunos de los libros, por ejemplo, Contingencia de reforzamiento, el análisis de la conducta, Walden 2, Conducta y ciencia humana. Algunos de estos libros fueron importantes, pero también el trasfondo de los años en los que se presentaron esos libros fue en algún punto un momento de quiebre o de inflexión entre el auge del conductismo y al mismo tiempo el declive, porque apareció entre 1950 y 1970, lo que sucedió fue el auge de el cognitivismo y también de la psicología humanista. Entonces, a partir de estas nuevas incidencias de estas corrientes, también Skinner empieza a hacer una revisión sobre fenómenos un poco más complejos, la cultura, el arte, el ocio, y aquí es donde empezamos a encontrar un poco de material sobre el juego. Skinner no hizo un tratado particular sobre el juego, ni lo conceptualizó de manera extendida, pero sí nos fue dejando algunas pistas que nosotras intentamos como volver a retomar. Por un lado, que el juego, como toda conducta, se va a entender desde sus contingencias de reforzamiento. Entonces, la primera parada que decidimos tomar fue Walden 2, ¿no? Walden 2 es una novela que Skinner escribe, que tiene una visión utópica en donde diseña o planea y escribe y narra acerca de una sociedad justamente utópica, como para él sería una comunidad idealmente diseñada. Y en esta novela además empieza a hacer una crítica muy interesante sobre la cultura y cómo están diseñadas justamente los tiempos, las horas de trabajo, cómo habla de qué reforzadores podrían ser importantes para una sociedad. A partir de esta visión de comunidad, él lo que nos propone es trabajar pocas horas del día y que el tiempo libre o el restante de tiempo que no corresponda a esas horas productivas apunten a un recurso para el desarrollo artístico, recreativo, social. A partir de ahí, él empieza a hablarnos además de que ese tiempo recreativo va a estar al servicio del desarrollo además comunitario y que lejos de la incidencia de cómo se pensaba la sociedad norteamericana, no planteaba ese tiempo de ocio como un tiempo manchado por la pereza o por la vagancia, que sí era un poco el planteamiento de lo que la cultura en ese momento disponía para el tiempo de ocio. Él dice que, de alguna manera,
ese tiempo de trabajo productivo es innecesario producto de un entorno mal diseñado, ¿no? Entonces, él de nuevo afirma de alguna manera que parte del trabajo que realizamos hoy, de alguna manera, es innecesario y que es producto de sistemas sociales que refuerzan la productividad sin sentido. Y apunta y apela mucho a construir entornos seguros, construir entornos que faciliten, que promuevan conductas cooperativas, creativas, placenteras, para poder reducir ese trabajo forzado y empezar a abrir actividades del orden de la exploración, el ocio. Y además empieza a hablar de algunas de las consecuencias más naturales que producen este tipo de actividades. Además, él dice que ese tiempo de ocio no es una pausa entre momentos de trabajo, ¿no? Sino que es una oportunidad para que emerjan conductas que pueden ser mantenidas por reforzamiento natural. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Él dice que las conductas que se mantienen por reforzamiento natural, es decir, aquellas conductas que están al servicio de justamente no un logro, no una ganancia, no una respuesta a eso en términos de productividad, él las señala como reforzadores que de alguna manera son naturales y que amplían la posibilidad de notar conductas amplias, variadas, sensibles al entorno. Entonces, diseñar ambientes de ocio donde hay oportunidades para ese tipo de reforzamiento intrínseco, como los que propone el juego, que ahí Sol nos estaba contando un poco algunos ejemplos, reafirma que esas conductas reforzadas naturalmente todo lo que hace es nuevo. Acá hay una cita que ponemos en la diapo que dice, cuando uno es reforzado naturalmente por lo que hace, todo lo que hace es nuevo, ¿sí? Apunta nuevamente a estas conductas amplias, variadas, en donde podemos permitirnos un repertorio conductual mucho más flexible. Además, él habla de que los juegos, si bien él no nombra muchos, pero sí uno de los ejemplos que nos da es el juego de azar. Él dice que, como todo lo que él analiza, se trata de un programa de reforzamientos que se adecua dependiendo de su frecuencia y su predictibilidad en distintas razones. Particularmente, él señala los juegos de azar como un programa de razón variable, ¿sí? Los juegos de azar, lo que de alguna manera estimulan con la intermitencia de los refuerzos cambiando en su impredecibilidad, lo que genera es una conducta altamente resistente a la extinción. Pero más allá de que él habla de los juegos a partir de hacer estos análisis de los programas de reforzamiento, sí luego se detiene puntualmente en que hay muchas de las cosas, muchos de los refuerzos que los juegos o el tiempo de ocio tiene, que van a estar de nuevo vinculados a estos reforzadores intrínsecos o estos reforzadores naturales. Y que lo que genera de alguna manera es que esas actividades persisten incluso cuando desaparecen los reforzadores sociales o institucionales que originalmente lo instaló. Esto es muy interesante porque también empieza a hablar de conductas autorreforzantes y tiene una connotación, a mi parecer, de resistencia también, en el punto de que nota que eso que hace persistir el juego va más allá de la productividad, va más allá de lo que la cultura impone en un determinado momento, sino que persiste justamente por la naturalidad del refuerzo. Sin embargo, recién cuando escuchábamos a Sol, que en un momento nos contaba cómo se pensaba el juego desde distintas aristas, Skinner también habló de esto y dijo que dependiendo mucho de cómo el sistema cultural refuerce, promueva o condene este tipo de actividades, va a ser importante cuál va a ser la continuidad que estas actividades tienen. Al mismo tiempo dice que muchas veces estas conductas o estos
estas conductas más vinculadas al ocio son generalmente condenadas eh, porque no encajan con una estructura económica o moral. Sin embargo, muchas de estas actividades, como les decía antes sobre el juego, al ser reforzadores naturales, son suficientes muchas veces para continuar manteniéndose en ausencia de refuerzos culturales. Y Skinner además habla de que estas conductas pueden sobrevivir o podrían sobrevivir finalmente como conductas privadas. Persisten en el repertorio individual porque generan placer, interés, disfrute, exploración y nuevamente hace incidencia en que se trata de una conducta autorreforzante. Entonces, a partir de estas lecturas entendemos que el valor del juego o el ocio no se decide moralmente o subjetivamente, sino según las consecuencias que lo mantienen y el tipo de reforzadores que implican. A partir de esta como mini resumen sobre estas lecturas, podemos volver a hacernos nuevas preguntas, ya más particularmente sobre el juego. ¿Para qué jugamos? ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué lo refuerza? ¿Qué función cumple en un repertorio conductual? ¿Y qué hace la cultura hoy con el juego? Luego de estas preguntas nos generó curiosidad poder indagar sobre qué dice la comunidad verbal de los terapeutas contextuales sobre el juego, ¿no? Si bien nuestro relevamiento fue a partir de la experiencia de 35 terapeutas que facilitaron sus respuestas en un formulario, esta muestra entendemos que no tiene una inferencia estadística, pero sí para nosotros fue orientativo para conocer cuáles eran esas visiones acerca sobre el juego que tienen los terapeutas contextuales para explorar y de manera inicial empezar a esbozar qué es lo que se piensa del juego, ¿no? Entonces, a partir de esos 35 participantes obtuvimos 280 palabras obtenidas. La consigna de la propuesta era simple, cada uno de los terapeutas tenía que contestar 8 palabras que estuvieran para ellos asociados al juego. Esta pregunta estuvo inspirada en un juego que se llama Unánimo y es un juego que habilita poder encontrar coincidencias entre las personas a partir de las preguntas a partir de las palabras que evoca una pregunta o una palabra. ¿Qué respondieron o qué nos trajo la comunidad verbal de los terapeutas sobre la temática del juego? Acá hicimos un recorte sobre cuáles fueron las más frecuentes, las 20 más mencionadas. Y en primer lugar aparece la diversión, en segundo lugar la creatividad, el compartir, aprendizaje, risa, conexión. Después siguió familia, ocio y competencia. Después apareció con frecuencia presencia, libertad, experiencia, tiempo, disfrute, movimiento, alegría, espontaneidad. Y por último apareció la cooperación, el entretenimiento y el desafío. Entonces, a partir de toda esta riqueza de respuestas, notamos que el juego, además, más allá de lo que hemos visto sobre la historia, más allá de la revisión eh, de las lecturas de Skinner, encontramos en los terapeutas contextuales que el juego no está descrito de una manera únicamente pensada como una actividad recreativa, sino que tiene un valor y un sentido muy importante y nos quedaron como estas 4 grandes palabras resonando: el juego como libertad, el juego como conexión, como aprendizaje y como creatividad. A partir de todo esto es que empezamos a intentar analizar cuál es la incidencia de todas estas palabras en la clínica y cómo se refleja esto. Así que ahora Romy nos va a contar un poco sobre eso. Genial, gracias. Sí. La idea es contarles también un poquito qué es lo que hicimos nosotras. Entonces les voy a contar un poco cómo pensamos el juego también. Ay, ay, no puedo. Ay, sí, ahí está.
No, ahí estoy, ¿eh? Estamos experimentando también con esto del uso del control compartido. Uh, A ver, acá arranco. Ok, un poquito nos pusimos a pensar por qué, bueno, la conducta verbal suele ser el foco de trabajo clínico, porque los seres humanos vivimos en una sociedad en la que las consecuencias que modifican nuestra conducta pueden depender, y suelen depender, de la participación de otras personas. Y es ahí que como terapeutas contextuales nos pusimos a pensar en por qué utilizar juegos en la terapia. Y como decían las chicas, no se trata solamente de algo recreativo o de ocio, sino que puede llegar a tener su utilidad. Pensamos que, como son un contexto seguro y socialmente significativo, permiten la ampliación de repertorios conductuales. Entonces, les vamos a contar un poquito algunas características del dispositivo desde el que trabajamos nosotros. Bueno, somos terapeutas contextuales, trabajamos desde esa orientación. Sobre todo, trabajamos con la terapia ACT, que después les vamos a contar un poquito. Trabajamos en práctica privada, realizamos consulta y atención de manera privada en consultorio, de manera individual y con consultantes adultos. Y esto también es una novedad que pensamos nosotros porque el juego y la terapia están muy asociados a la niñez. Y nosotros empezamos a trabajar también, como nuestra práctica en realidad es con consultantes privados, adultos, es que incorporamos los juegos de esta manera. También queremos contarles un poquito sobre las diferentes características de los juegos. Por un lado, utilizamos juegos de conversación, que son juegos que suelen tener como preguntas disparadoras de diversas temáticas, entonces apunta mucho a favorecer lo que es la apertura emocional y la expresión. Entonces utilizamos estos juegos relacionados tal vez con esas temáticas. Por otro lado, también utilizamos juegos cooperativos que tienen mucho que ver con la interacción social y lo pensamos mucho en temáticas vinculadas, relacionadas con los vínculos y con la ansiedad social, la vergüenza y ese tipo de problemáticas por las que consultan las personas. Por otro lado, también utilizamos juegos de tablero en las que el tema de la atención a lo que sucede en el momento es muy importante porque las acciones y las decisiones de un jugador dependen mucho más de las decisiones y acciones del otro jugador. Entonces, en el entorno clínico utilizamos este tipo de juegos. Bueno, como terapeutas contextuales notamos que el jugar permitió formas diferentes de expresión y también formas diferentes de vincularse con lo que las personas hacen, piensan, sienten, etc. Y de esta manera, también a través de la conversación clínica, luego de jugar o alrededor del jugar, pudimos intervenir sobre pensamientos, emociones y trabajar sobre diferentes aspectos de la habitación experiencial. Bueno, ahora esto es como para presentarles un poquito algunas características del dispositivo, algunas características de los juegos que utilizamos. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Notamos efectos en procesos psicológicos que son foco de la terapia en ACT, en difusión, aceptación, toma de perspectiva, momento presente, contacto con valores y acción comprometida. Vamos a darles un poquito algunos efectos que encontramos en procesos en particular. En relación con la difusión, el jugar favorece el surgimiento de identificación de pensamientos a trabajar en el espacio terapéutico. Por ejemplo, en un caso en particular, surge el pensamiento
se va a enojar. Nos permitió no solamente identificar características del contexto en el que surge este pensamiento, sino también la historia de este pensamiento en la vida de la persona y en qué situaciones de su vida es que ha aparecido. Y de esta manera podíamos trabajar con algunas características formales del pensamiento y no solamente cuestionarlo. Por otro lado, otro que surgió también, especialmente vinculado con el tema de la expresión, es el pensamiento no puedo hablar. Y de esta manera también notamos que no funcionaba como una barrera para el accionar. Pensando también en el proceso de acción comprometida, el jugar permitió sostener y generalizar conductas que habían sido asociados previamente con valores que fueron identificados en la terapia. De esta manera, no solamente podíamos como explicitar conductas realizadas, sino también pensar en contextos en los que se podía generalizar este tipo de conductas. Bueno, en relación a la aceptación, como ya habían comentado, el jugar favorece el surgimiento de identificación de diferentes emociones. En general, suelen ser ansiedad, miedo, enojo, vergüenza, frustración, y podíamos notar especialmente el surgimiento de la ansiedad y la frustración, por ejemplo, al esperar el turno de juego y la aceptación y el acercamiento y la recepción de esta emoción, y que de nuevo no funcionaba como una barrera. Por otro lado, también surgían otro tipo de emociones, como por ejemplo enojo, frustración al perder, que esto ya habló Sol en relación al tema de los emergentes que suelen surgir. Y también del momento presente hemos hablado bastante, porque el jugar requiere traer la atención a lo que está sucediendo en el momento, y no tanto a lo que es la historia de la persona o tal vez el futuro, sino que requiere estar presente en el momento del jugar. Ok. Nos preguntamos entonces, ¿por qué jugar en la terapia? Como el jugar elicita emociones agradables y contacto con una identidad no definida exclusivamente por el malestar, pensamos que es una experiencia novedosa que impacta y contrasta con algunas creencias que pueden ser rígidas relacionadas con la historia personal. Notamos que muchas cosas que tenían que ver con el yo conceptualizado de las personas que atendemos y que suelen ser el foco principal de la terapia, podían ponerse en juego justamente jugando. Podían como entrar en contradicción, si se quiere. Bueno, entonces, lejos de ser un elemento accesorio o meramente recreativo, se pueden observar y reforzar el surgimiento de conductas orientadas a mantenerse en el presente ante el surgimiento de emociones problemáticas e intervenir sobre la fusión de estos pensamientos incapacitantes sobre el sí mismo y sobre los demás, ya que se trata de un contexto social, como hemos dicho. Ok. ¡Ay, no! Ahí va, ahí va, ahí va. Mati, dame un minuto. Bueno, como les Sin apuro, decíamos, sin apuro. el encuadre lúdico reduce barreras, flexibiliza roles terapéuticos que muchas veces tienden a ser asimétricos en la consulta
y además habilita nuevas formas de explorar la experiencia propia en relación con otras personas. Muchas veces es la forma más directa de producir contacto con aquello que importa. Dicho de otra manera, y desde la perspectiva ACT, que es la que trabajamos nosotros, facilita la emergencia de repertorios valiosos en un contexto más amable, vivencial y espontáneo. Es decir, que nos permite vivir experiencias distintas a las habituales y no solamente hablar de ellas, que es lo que hacemos en la terapia. Y ahora sí, le paso el mando a Mati, que nos va a contar un poquito más, no solo del uso de juegos en el consultorio, sino también por fuera. Gracias, Romy. Bueno, acá tomo un poquito la posta en esto que le dije, calabozos y conductas, o para qué impulsar la participación de juegos de rol de mesa fuera del espacio terapéutico. Cuando escuchábamos a las chicas que van compartiendo la función de los juegos y por qué utilizarlos dentro de terapia, algo que surgió es vamos a decir, la consideración de que nuestros consultantes puedan participar de estos espacios fuera de terapia. Que esta sea como una recomendación terapéutica, si se quiere. Pero, ¿por qué hago como esta distinción en juegos de rol de mesa? Siento que el primer paso para esto es entender un poco qué son los juegos de rol de mesa, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de juegos de rol de mesa, hablamos de una manera particular de jugar o de juegos que conforman esto, una forma colaborativa y narrativa de juego en la que los participantes interpretan el rol de personajes imaginarios con características, habilidades y personalidad propias dentro de un mundo ficcional guiado por un director de juego, apoyado en reglas y mecánicas de juego. Los jugadores interactúan principalmente a través de la comunicación verbal. A veces podemos encontrar objetos accesorios que suelen como utilizarse para añadir aleatoriedad, pueden ser dados, pueden ser cartas, pero usualmente es a través de la comunicación verbal, tomando decisiones libres que impactan en la evolución de una historia semiestructurada y abierta, apoyada en reglas flexibles y elementos al azar como dados para simular incertidumbre. Ahora, si bien esto es una definición como, a mi manera de verlo, relativamente completa, lo que nos importa de acá son unos poquitos elementos, estos que tenemos acá marcados. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros juegos, le hace, no sé, una partida de Catán, o un juego de naipes, o un juego, vamos a decir, una trivia, un juego, lo que se nos venga a la mente, acá estas características aparecen al mismo tiempo. Nosotros podemos encontrar juegos que sean colaborativos, pero en los que no necesariamente se interpreten roles, o juegos en los cuales hayan mecánicas de juego, pero no reglas. Ahora vamos a ir un poquito más adelante a cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Y, por último, creo estos puntos que son como los centrales, que es la presencia de un director de juego, y lo que a nosotros quizás, digamos, terapéuticamente hablando, nos va a ser más relevante, que es que hay decisiones libres y que esas decisiones impactan de manera directa en la evolución de la historia. Lo que se me ocurrió a mí fue plantearnos, bueno, si estas son las características que tienen estos juegos y que los diferencian, digamos, de otros juegos, ¿qué potencial tienen estas características? ¿Por qué nos interesa a nosotros que aparezcan estas características? Acá lo que hice fue ir buscando algunos puntos, digamos que son los que vamos a ver como potenciales, si se quiere, de trabajo basados en esas características que mencionaba después. Muchos de estos puntos están vinculados a los elementos que ya nombraban las chicas más temprano, porque tenemos como, gracias a Dios, como esa coherencia, digamos, ahí. Y otros van a ver que son como específicos de este tipo de juegos. El primero es la adversidad reducida. ¿A qué me refiero con esto? A que los juegos de rol crean un contexto donde el costo social y emocional de ensayar nuevas conductas es mínimo, muy bajo o a veces inclusive nulo. En el mundo real, nosotros podríamos decir que conductas nuevas como expresar una opinión, negociar, establecer límites, puede traerle a nuestros consultantes ciertos riesgos, como pueden ser el rechazo, el conflicto, la pérdida inclusive de algún vínculo importante. Esto nos plantea en el consultorio
que la alternativa, digamos, de la evitación es algo bastante apetecible, una conducta como muy entendible a veces inclusive de nuestra parte, debido a las consecuencias que traería aplicar otro repertorio de conductas. En el juego, en este tipo de juegos, estas mismas conductas se practican en un contexto completamente ficcional, donde las consecuencias negativas que pueden traer son narrativas y donde el feedback va a provenir y va a ser hacia los personajes. Nosotros acá podemos hacer me parece a mí como una comparación entre que alguien nos diga, mira, me están juzgando mis amigos por algo que dije, que no sé, para mí por dentro siento que fue una pavada, pero ellos me miran de esta manera y me lo marcan, versus decir, bueno, un personaje de esta historia se enojó conmigo siendo este personaje. O sea, vamos a decir, no sé, un mercader de un pueblo se enojó conmigo porque no pudimos llegar a un precio en común. Existe ahí algo que mencionaba Sole antes, que es esta distancia, digamos, entre la persona y su personaje. Solo que esa distancia no es muy funcional. Es una distancia como medio gris. Pero acá nos permite tomar un poquito, alejarnos un poco de la crítica directa. El segundo punto es el reforzamiento diferenciado, que es algo que tiene mucho que ver con lo que nos contaba Luz cuando mencionaba las conductas autorreforzantes. Nosotros vamos a decir que en este tipo de juegos, los personajes trabajan como equipo y van alcanzando una progresión en la historia. Esta progresión puede ser desde las reacciones verbales y emocionales del grupo. Entonces, bueno, conseguimos algo, conseguimos un objetivo que íbamos a alcanzar, que queríamos alcanzar hace mucho, que refuerzan la conducta en tiempo real. O sea, que estamos hablando de si lo pasáramos a otra actividad, nuestro grupo de amigos que nos está vitoreando un gol, por decirlo de una manera, ¿no? Eh, Tenemos entonces ese tipo de refuerzos, pero a su vez se producen impactos a largo plazo dentro de esta ficción. Hay acciones que los personajes van a tomar que pueden tener devoluciones, o pueden tener consecuencias luego de semanas, de meses o quizás años. Eso a nosotros nos va a dar un reforzamiento intermitente o mucho más periódico, si se quiere, si nos paramos desde esa mirada. Esto como un pequeño paréntesis. Muchas veces cuando comienza una partida de este estilo, cuando una sesión, digamos, de juegos de rol comienza a extenderse y se comienza a construir una historia compartida, esa historia cómodamente puede durar, vamos a decir, meses y quizá años. Entonces, esto es algo como muy habitual. Y muchos de los puntos que voy a ir hablando voy a ir haciendo como esos paréntesis porque a veces necesitan como ese pequeño trasfondo. Luego, otro punto importante es el aprendizaje experiencial, que esto también lo mencionaban las chicas, que es que si bien en un punto anterior les decía que las consecuencias de los actos son narrativas, va mucho más allá de la narración y de lo verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que las conductas efectivas que toman los jugadores también llevan a refuerzos materiales o simbólicos dentro del juego. Esto se puede reflejar en experiencia para que un personaje suba de nivel, a conseguir, digamos, un objetivo o alcanzar una meta que querían alcanzar, poder ver como un mayor, vamos a decir, poder o capacidad de obtener más cosas eh, o más beneficios dentro de estas reglas, tanto para el personaje como para todo el grupo de jugadores. Entonces, más allá de la intelectualización que puede haber entre la relación entre la conducta que se lleva a cabo y la consecuencia, hay una experiencia emocional, o sea, hay una vivencia de, bueno, acá hay una sensación de avance, acá conseguí esto, por más que sean partes de una trama. El punto siguiente es el modelado social, que siento que se va a conectar con otros puntos un poquito más adelante, pero que es algo que a nosotros nos cuesta mucho dentro del consultorio. Nosotros trabajamos siempre en una relación, siempre no, pero usualmente en una relación de uno a uno. Entonces a veces el modelado social, la posibilidad de que, digamos, un paciente, un consultante pueda aprender algo, pueda internalizar una conducta a través de un aprendizaje vicario con nosotros, es muy difícil. Nosotros muchas veces hablamos con colegas esto de que tenemos una hora en todo el tiempo, en toda la semana que tiene nuestro consultante. Entonces, este tipo de espacios hacen que el poder ver cómo otros jugadores, como mis compañeros, por decir así, logran conseguir
esos objetivos que quizás yo no pude. Es decir, bueno, volvemos al ejemplo anterior, ¿no? Estaba negociando con un comerciante, no logré conseguir como ese descuento o eso que quería lograr, pero un compañero mío hace la negociación de una manera diferente y lo consigue. Eso yo no solamente lo estoy viviendo como algo narrativo y no solamente estamos en el, ¿cómo se diría? Como en el mundo de lo intelectual, en el cual nosotros estamos hipotetizando que sucediera esa conversación, sino que lo estoy viendo suceder en vivo. Y estoy viendo cómo la eficacia de ese jugador es premiada con algo dentro de la narrativa. Eso para nosotros es, me parece a mí por lo menos, una herramienta como muy diferente a lo que podemos hacer en el consultorio, en lo individual. Y como un apéndice, digamos, a este tipo de modelado, dentro de este tipo de juegos, dentro de juegos de rol de mesa, suele estar la presencia de un director, de un narrador. Esta persona toma el rol de todo el entorno, es quien cuenta la historia. Si bien nosotros la construimos entre todos, el narrador es quien va contando cómo son los desenlaces y hace las veces de todos los personajes de esa aventura que no sean los jugadores. Nosotros le decimos todos los personajes no jugador o NPC, ¿cierto? Eh, Ahí cada uno de los jugadores puede ver cómo hay una misma persona que está, vamos a decir, eh, justamente tomando la voz y tomando la personalidad de diferentes personajes y llevando una misma conducta de diferentes formas. Nos vamos a encontrar con este mismo mercader, pero no por eso todos los mercaderes van a ser igual de difíciles o de complejos para negociar. Va a haber otro que sea mucho más flexible, va a haber otro que tenga cierto recelo contra los jugadores. Como vamos a ir viendo cómo una persona puede poner en juego diferentes tipos de conductas frente a una misma situación. Esto es un gran potenciador del modelado social. Sí, bueno, paso al que sigue. Por otro lado, la flexibilidad de respuestas. Cuando les contaba cuáles son las características de este tipo de juegos, una de las cosas que mencionaba era esto de que existen manuales o existen reglas, sin embargo, no todo se rige por manuales de reglas mecánicas. Un ejemplo que utilizamos como muy seguido es, vamos a decir, no sé, un personaje puede saltar X cantidad de metros. Esto es algo que está regido por un manual donde dice, bueno, cada personaje puede saltar tantos metros. Si quiere saltar más lejos, tiene que hacer esto. Si quiere saltar más alto, tiene que hacer esto otro. Bárbaro, genial. Sin embargo, nosotros podemos encontrarnos con que esas reglas son flexibles, con que quizás nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué sucede si a este personaje lo está lanzando por el aire otro grupo de personajes? O sea, ¿qué hacemos ahí? Che, multiplicamos, sacamos, y esa regla quizás no está escrita en este juego que estamos jugando. Entonces, tenemos que decidirlo en el momento. En esa situación, si bien el narrador o el director es quien hace, vamos a decir, de juez y jurado, quien va a tener como la última palabra, ya no estamos hablando de una regla mecánica escrita inamovible. Estamos hablando, bueno, pará, esto sería así, podría hacerse de esta manera, si lo hago así, suena mejor, o nos parece mucho más interesante, y muchas veces vamos a terminar improvisando reglas y como tomando nuevas respuestas que no están dentro de los manuales. Esto causa que se exploren nuevas conductas a través justamente de la exploración dentro de este contexto. Porque en este tipo de juegos lo que más va a estar como motivado es a salirse del camino. Acá, a diferencia quizás de lo que nosotros podemos hacer en un juego, vuelvo al truco, que me parece un muy lindo ejemplo, donde nosotros sabemos que hay ciertas como artimañas que podemos poner en juego, sin embargo, hay cosas que son inamovibles. Si uno dijo truco, ya cayó. Acá no. Acá nosotros podemos salir y utilizar otras palabras y probar otras cuestiones y ir viendo nos permite como una mayor, ya te digo, como habilidad y se vuelve apetecible buscar nuevas conductas. Esto sumado a que a la par, a medida que pasan digamos, las tardes de partidas y las horas, vamos conociendo cada vez más ese reglamento. Esto es un poco como andar en bici. Yo ya sé que mi personaje salté tantas veces que ya sé cuánto puede saltar. Y esa confianza en mi conocimiento de las reglas también hace que empiece a tener mayor confianza en el repertorio de las conductas que utilizo. Paso.
Comunidad receptiva. Creo que acá hay un punto que mencionaba Luz que me parece como súper importante para volver, que es esto de la crítica social. Los espacios de juego fueron siempre como muy criticados, usualmente como espacios de ocio, como espacios de vicios, y volvemos un poco a lo que contaba Sole en esa mirada más medieval, ¿no es cierto? Como esta crítica del tiempo libre, y los juegos de rol tuvieron como un lugar histórico como de resguardo frente a esto. Usualmente son un tipo de juegos que recién ahora, digamos, hace muy poco tiempo, como que tomaron un poco más de peso y fueron como socialmente más aceptados, pero siempre terminaron siendo como un espacio de refugio donde, vamos a decir, la crítica social no entraba tan fácilmente. A su vez, y esto es una conversación que teníamos ayer cuando estábamos como repasando un poco de esta charla, hay algo clave que me parece a mí, que es que si alguien nos encomendara participar de un club de juego de truco, por volver al truco, o de póker, es muy factible que cuando entremos y le expliquemos a la gente que está jugando que nosotros nunca jugamos en nuestra vida al póker, del otro lado tengamos una mala cara. Del otro lado tengamos una mirada impaciente que no tiene por qué querer tolerar nuestro proceso de aprendizaje. Eso es algo que en los espacios de juegos de rol de mesa no aplica, porque, como digo, históricamente han sido, vamos a decir, como una especie de bastión que recibe a la persona que no conoce, a la persona que quizás nunca jugó, como es, gran parte de la comunidad consiste en esto de enseñar a jugar, y que la gran mayoría de las veces, cuando se forma un grupo de juego, lo habitual es que ese grupo se cierre. Y esto no es malo, porque, ¿por qué lo digo? Porque significa que cuando hay un espacio deliberadamente abierto a la comunidad, cuando hay un evento, cuando hay una búsqueda, digamos, en redes de, bueno, mirá, vamos a jugar a esto, ya hay una mirada de va a venir gente que nunca jugó, porque la gente que lleva mucho, mucho tiempo jugando y que quiere jugar a este, que ya lo sabe y que ya tiene su grupo, simplemente continúa por su propio, digamos, recorrido. Entonces esto, hay una gran como recepción y hay una gran apertura a nuevos jugadores. Esto potencia algo que en la experiencia de cada uno como profesionales será muy diferente, pero que yo encuentro como muy complejo de abordar con mis consultantes, que es la socialización. Esto de, bueno, lograr que a veces un consultante que tiene ciertas dificultades con sus habilidades sociales pueda ponerlas en práctica, más allá del entrenamiento que nosotros hagamos con él, con ella, es muy difícil, porque los espacios sociales nuevos suelen ser muy aversivos. Estos lugares, obviamente, como todo hay excepciones, que esto es una charla que siempre tenemos con los consultantes, hay excepciones donde pueden encontrarse con espacios donde no se sientan a gusto, pero la línea general es un mayor nivel de apertura. Entonces, para mí es como un punto súper, súper fuerte. Por otro lado, la activación emocional. Antes hablábamos un poco de esto de que un mismo, o sea, que dentro del juego se produce, y es un punto que me parece me lo salteé, ahora que estoy viendo. A ver, sí, me lo salteé. Bueno, así que voy a volver por acá. Hay un punto que se me pasó, que es la variabilidad estimular. Disculpen, pasé de largo. ¿A qué nos referimos con la variabilidad estimular? Voy a usar un ejemplo para no hacerlo muy largo, que es el mismo del comerciante con el que estábamos hablando antes, como para ser coherentes también nosotros. Durante un momento del juego podemos encontrarnos negociando con un comerciante. Más tarde podemos estar negociando con los caballeros del castillo para que nos permitan ingresar. Y al día siguiente, o la semana siguiente, o el mes siguiente, podemos estar sentados en la mesa de un noble, negociando con ese noble. ¿Por qué no esa noche podemos estar negociando algo muy diferente con nuestros compañeros, que más allá de ser, digamos, personajes, también son jugadores? Entonces, hay una variabilidad entre los contextos que hace que la riqueza de los estímulos sea muy grande y que, como bien nosotros por lo menos sabemos o buscamos, cuando un entrenamiento conductual comienza a repetirse en diferentes contextos, es mucho más factible que se produzca una generalización de esa respuesta. Digo, en ese sentido, acá hay para mí por lo menos, hay un potencial muy, muy grande, que es el de la repetición en diferentes contextos sin necesariamente salir de ese como macro contexto, que es la partida de rol, con las mismas personas, el mismo lugar, la misma hoja de personaje, los mismos dados.
vuelvo ahora sí a lo que iba antes, cuando quería tocar este punto de la activación emocional. Como nosotros hablábamos de la variabilidad de contextos, también algo que se produce en los juegos de rol es una variabilidad en los registros emocionales. No es para nada, digamos, extraño que una interacción con un personaje pueda llevar a una sensación profunda, sea de tristeza, de alegría, de felicidad, de logro, porque pensémoslo de esta manera. A mí por lo menos me gusta mucho esta analogía de que si nosotros a veces terminamos llorando leyendo un libro porque al personaje le sucede algo y ese personaje lo escribió alguien más, nosotros solamente estamos ahí como observadores, imagínense el nivel de activación emocional que se produce cuando ese personaje lo hice yo, cuando las personas que rodean a ese personaje dentro de ese juego las diseñé yo o fueron hechas como en contacto con mi historia y con mi personaje. La activación emocional en estos juegos suele ser muy alta, no sostenidamente en el tiempo. No todas las partidas son angustiantes o son una celebración. Sin embargo, tiene picos que lo vuelven algo, ¿cómo se dice?, muy, muy bueno para consolidar nuevas asociaciones conductuales, porque en el medio le estoy poniendo una carga emocional que hace que tengan otro peso para mí. Paso un poquito. El refuerzo social y auténtico. ¿A qué nos referimos con esto? Un poquito al punto que les mencionaba antes, pero siento que está bueno como verlo desde otro lugar, que es esto de que cuando nosotros estamos celebrando una victoria, como hablábamos hace un ratito, yo estoy celebrando realmente con un grupo de 2, 3, 4, 5, 7 personas, una victoria que se siente legítima. O sea, para mí, de ese lado, no hay un juego de roles. No hay una persona que esté interpretando un personaje y está fingiendo esa alegría. Yo veo realmente felicidad en esas caras. Y que para muchos de nuestros consultantes conseguir un espacio donde eso se pueda producir, a veces con completos desconocidos, porque ya les digo, esto puede pasar en una partida que lleva semanas ocurriendo, como puede pasar en algo que fue una sola hora, es algo muy, muy potente. Y todo esto, por eso lo puse al final, el potencial que tiene es llevar a la construcción de nuevas narrativas del self. ¿Qué sucede? Las tramas de estas historias suelen tener que ver, como cualquier trama, vamos a decir, de un relato fantástico, si se quiere, relatos épicos, fantasías más bien como medievales, que van de situaciones de heroísmo, de logro, y todas estas situaciones logran, con el paso del tiempo, comenzar a generar un cambio en la autopercepción de los jugadores. Algo que marcó mucho es que un elemento que encontré muy distante, que ahora lo toco en la siguiente diapo, pero lo voy a avanzar, es que las personas, a diferencia de otros juegos, cuando hablan de la participación en un juego de rol de mesa, hablan en primera persona. No es mi personaje logró esto, es che, ¿te acordás cuándo estafamos al comerciante que nos apareció como 20 veces? ¿Te acordás cuándo pasó esto otro? Es una vivencia en primera persona y por ende empieza a cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Ese cambio de relato en personalidades un poco más como rígidas, para mí es un elemento fundamental de este tipo de juegos. Paso. Importante, ¿qué dicen los estudios? Este es un estudio que llevé a cabo, que nombraba Mai cuando comenzábamos la charla. Fue hecho hace ya un año atrás y que muestra que diversas variables tienen una diferencia significativa entre quienes participan de juegos de rol y quienes no. Acá lo dejo como para que lo chequemos un poquito entre todos, pero bueno, los puntos importantes es, por lo menos en la evaluación de asertividad, que lo tomaba como un complejo de ciertas conductas que están un poquito más abajo, pero para mí el punto importante es que cuando vemos el promedio de asertividad, o sea, de personas que en la aplicación de la técnica ATCA, que justamente evalúa habilidades sociales utilizando este constructo, las personas que alcanzaban un nivel de asertividad alto, un nivel asertivo, digamos, muy eficaz, eran, en promedio, eran un 46% de la población de quienes jugaban, de quienes participaban en juegos de rol, mientras que los que no participaban, solamente un 20% alcanzaban un nivel de efectividad asertivo. Digo, luego vemos como algunas habilidades en particular en las que vemos también diferencias, pero bueno, esto es un poco como para dejar en claro que no solamente es una percepción que tenemos al jugar, sino que
van habiendo cada día más estudios que nos confirman que realmente hay un cambio eficaz. Y como una nota de color, cuando hicimos este trabajo, no utilizamos un juego en particular. Acá utilizamos participación en juegos de rol de mesa, que también nos deja esta variable libre, como les mencionaba antes, de que no es algo regulado, sino más una consideración hacia afuera del espacio terapéutico, y que se puede repetir en diferentes, digamos, partidas y lugares. Pero bueno, voy un poquito más rápido. Eh, ¿Qué es lo que creo al final de esto? Que volvemos a la pregunta inicial. ¿Para qué impulsar a que nuestros consultantes participen de juegos de rol? Y creo que una primera respuesta en la que podemos pensar es esta: para promover aprendizaje y entrenamientos experienciales significativos que potencien y sostengan nuestras intervenciones clínicas. En los espacios de juego de rol de mesa podemos encontrar un lugar donde aquellas habilidades tan difíciles de trabajar en el consultorio, como son las habilidades sociales, puedan realmente ponerse en un entrenamiento sin llegar al entrenamiento en la vida real y cotidiana. Por último, y me parece como cierre, a veces es muy difícil explicar de qué van los juegos de rol de mesa, a veces las características pueden ser muchas, y como les contaba, digamos, a mitad de este tema, la comunidad suele ser muy abierta a nuevos jugadores. La idea es ir a jugar. Hay gente que cuando se organizan eventos están esperando a que aparezcan personas que nunca usaron un dado de más de 6 caras en su vida. Entonces, salgamos a jugar. Algo que les contaba a las chicas cuando lo charlábamos es que yo nunca recomendaría un nutricionista al que no conozco, nunca trabajaría con un psiquiatra al que no llamé y al que no corroboré cómo trabaja. Entonces, la mejor manera de ver si puedo incorporar esta actividad como una recomendación a mi espacio de terapia es salir y probarla. Sí, bueno, cierro un poquito por este lado, los invito a que salgan a jugar y te devuelvo la palabra, Romy. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, lo que sigue. Nosotros pensamos un poquito en esta convergencia entre lo que es el espacio lúdico, ahí se me fue, el espacio lúdico y el espacio terapéutico, que es en el que trabajamos nosotros. Así es que retomamos los aportes de Skinner sobre el ocio y estas conductas autorreforzadas. Entonces nos permite comprender el juego como una conducta que está moldeada por las contingencias que facilitan aprendizaje, conexión y cooperación. Y también pensamos un poquito en esta sociedad ideal de la que escribió Skinner en Walden 2, que la relacionamos mucho con la concepción del juego como una expresión de la libertad del ser humano. Y así entonces volvimos a pensar un poco en diferentes tipos de reforzadores que son naturales y que son inherentes a la actividad. Entonces nos pusimos a pensar, ¿qué es lo que mantiene la conducta de jugar? Por un lado notamos reforzadores sociales apetitivos, como la atención, la aprobación o el afecto, y esto lo pudimos observar mucho de parte de la conducta del terapeuta. Por otro lado, también el control del mundo físico a través de la manipulación exitosa de los diferentes elementos del juego, y también pudimos notar estímulos reforzadores privados. Por ejemplo, a través del diálogo interno que refuerza y mantiene la confianza, la concentración y la motivación de los jugadores. Ok, notamos que el juego permite elicitar conductas, nuevas conductas. Permite ensayarlas, reforzarlas y luego generalizarlas. Especialmente a través de lo que es la conversación clínica, podemos este punto de generalizar, explicitar cuáles son estas conductas novedosas o esta ampliación de conductas en el repertorio y pensar en nuevos contextos en los que se pueden llevar a cabo estas conductas. Por otro lado, la elección de los juegos puede orientarse hacia conductas de cooperación, incentivar la exploración y una actitud experimental. Bueno, entonces,
como terapeutas contextuales es que podemos pensar al juego como una práctica de aprendizaje, exploración y conexión, y a partir de estos principios del análisis del comportamiento, analizar cuáles son estos estímulos ambientales y modificar estas variables para elicitar las conductas que son foco del trabajo clínico en el consultorio con las personas que consultan. Ok. Podemos pensar entonces el juego en dos aspectos diferentes. Por un lado, como una conducta exploratoria, que de nuevo permite ensayar nuevas conductas y nuevas formas de relacionarse con lo que se hace, y también lo pensamos como un contexto de aprendizaje, que permite reforzar repertorios más flexibles de conducta. Bueno, entonces, como terapeutas analistas de la conducta humana, nos preguntamos, ¿qué es lo que controla las conductas de las personas que están asociadas al sufrimiento, que son quienes atendemos y quienes vienen a consulta con quienes trabajamos? Y pensamos, bueno, como Skinner no proponía rechazar la idea de control de las conductas, sino que él pensaba poder reconocerlas, analizarlas e intervenir en las variables asociadas a esta idea de elicitar conductas. Pensaba en poder analizarlas y pensar en a cuáles tenemos acceso y podemos manipular. No en un sentido malo, sino en un sentido como copado y potencial. Bueno, como les venimos contando en toda esta charla, las sociedades tienden a controlar el acceso al placer y al ocio. Entonces, el juego no lo pensamos solamente como una conducta individual, sino también como una conducta social. Entonces, puede ser terreno de la disputa cultural. Pensamos el juego como una forma de conducta culturalmente organizada que posibilita la inclusión, la participación y el aprendizaje social, especialmente en condiciones en donde, como decían los chicos, a veces hay conductas que son o más exigentes o están más penadas. Entonces, el juego posibilita esta apertura. Y como está relacionado con sensaciones de libertad y de agencia de las personas, nosotros podemos usarlo de una manera terapéutica. Creo que ahora concluimos. Ahí está, concluyendo. Entonces, ¿por qué usar juegos en terapia? Porque facilita la participación, el aprendizaje de habilidades sociales y la regulación emocional. Promueve la cooperación y el sentido de comunidad, como les contamos, y desde la perspectiva skinneriana pueden fortalecer la supervivencia de culturas y la capacidad de adaptación. Esa es más como la línea de pensarlo más desde un ámbito social y no solamente desde lo individual en el consultorio. Así que eso. Y acá lo último les compartimos capaz algunas citas. Bueno, volver a las bases no lo consideramos nosotros solamente un gesto nostálgico, sino una apuesta ética. Nos volvemos a preguntar, como Skinner, por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que mantiene nuestras conductas y qué es lo que posibilitan. Entonces, el juego puede verse como una práctica radical. En tiempos donde todo debe ser útil, productivo, optimizado, reivindicar el juego y lo que permite, como les contamos, es también reivindicar la posibilidad de una vida más libre, más flexible y más humana. Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias. Como habrán notado, nosotros somos como súper fanáticos del juego, así que por lo menos yo estoy re contenta de que haya tantas personas que estén interesadas
en esta temática. Eso. Maravilloso, chicos, maravilloso. Me dan ganas de meterme en ese mundo que calculo yo que debe ser muy atrapante. Gracias. Hermoso. Gracias. Bueno, tenemos unos minutitos para preguntas, si alguien quiere preguntar. Totalmente. Espectacular. Claro, fue un Ya estoy con los montón. dados acá. ¿Quién viene a casa a jugar un rato? Algo para agregar también y que comentamos nosotros mucho es esto de que el juego en la terapia se piensa mucho desde la niñez y tal vez desde más una conducta simbólica. Entonces nosotros estamos intentando hacer un poco este juego, bueno, para la redundancia entre juego y espacio terapéutico, pero también pensado en adultos, no solamente en niños. Tal cual. Y salgan a buscar lugares para jugar, que hay muchos, están Sí, abiertos, son amables. Exacto. Creo que hay una convención dentro de poquito en San Luis con muchas opciones, así que hay en todo el país. exactamente. Es salir y 7, buscar. 8 y 9 de noviembre en San Luis, el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Ahí va. Bueno, gracias a todos por estar, por escuchar. Mm, El espacio. Gracias, Mai, Es por la maravilloso presentación. para incorporar en la formación de los espacios clínicos mm, respecto de, volvemos al tema de las funciones, ¿no? O las herramientas, cuando más allá de su naturaleza tenemos que ver justamente esto, las funciones que permiten desplegar, así como lo básico de los libros que utilizamos aparece la metáfora. Bueno, esto invita a cosas más concretas, más con un nivel de involucramiento que permite desplegar otras cosas más profundamente, no tan simbólico, creo yo. Este, y que tal vez justamente por la representación social fuerte que hay, cultural, no se lo piensa tan naturalmente como la primera alternativa, ¿no? Como una alternativa de mano. Pero qué cuidado, me pareció valiosísimo el cuidado conceptual con el que ustedes lo muestran, no como una herramienta cualquiera, sino sin perder eh, justamente el lugar y la responsabilidad que tenemos de cómo utilizamos la teoría, para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, cómo conceptualizar y cómo saber qué y por qué y para qué, para después también poder medir, ¿no? Poder ver, bueno, si funcionó o no funcionó y en qué plano. Quiero destacar ese trabajo que hicieron, porque creo que es riquísimo para aportar a nuestra formación y a nuestros desafíos. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, chicos y chicas. Ya está la próxima expositora.